Hola, soy Eduardo y voy a presentar la segunda parte del proyecto de innovación docente, que se encuentra enmarcado en la asignatura Fundamentos de Electrónica de la titulación Ingeniería Electrónica Industrial. Concretamente, esta parte del proyecto consistirá en el desarrollo de un sensor básico de conductividad. Entre los objetivos que se pretenden con el desarrollo de esta experiencia se encuentran comprender el funcionamiento de un sensor de tipo resistivo, aprender a diseñar un sensor de conductividad basado en resistividad, enseñar a los estudiantes cómo calibrar la señal de un sensor e integrar el sensor con un equipo de adquisición. Para dar comienzo a la actividad, se le puede preguntar a los estudiantes algunas cuestiones previas para determinar su conocimiento sobre el tema. Preguntas tales como: ¿has usado en asignaturas previas algún tipo de sensor? ¿En cuántos grupos podemos clasificar los sensores? ¿Qué es un sensor resistivo? ¿Qué es un divisor de tensión? ¿Por qué es importante calibrar un sensor? En esta segunda parte del proyecto se van a explicar los pasos a seguir para diseñar, montar y calibrar un prototipo sencillo de un sensor de conductividad, que ha sido previamente usado en la asignatura de Química y que se presenta en el primer vídeo. El sensor está formado por dos componentes. Por un lado, la sonda, elemento con el que se realiza la medida a través de los electrodos que hay en su punta, y por otro, el equipo de adquisición encargado de acondicionar la señal captada por la sonda y mostrarla de manera que sea comprensible por el usuario final. Existen muchos tipos de sensores, pero por lo general se pueden clasificar en 4 grandes grupos: resistivos, capacitivos, inductivos y generadores. Los más comunes son los de tipo resistivo, los cuales actúan como una resistencia que varía en función de la magnitud a medir. Este tipo de sensor es la base de este proyecto, en el cual vamos a diseñar un sensor de conductividad basándonos en el principio de variación resistiva. El sensor mide la variación de la resistencia del agua que se produce como consecuencia de la variación de la cantidad de sales que tenga disueltas. En concreto, el sensor de conductividad mide la conductancia de la disolución. Veamos la relación que hay entre estos dos parámetros, conductividad y conductancia. Por un lado, la conductancia es la inversa de la resistencia y se mide en Siemens. Por otro, la conductividad es la conductancia de la celda multiplicado por la constante de celda K y se mide en Siemens por metro. Esta constante de celda se determina dividiendo la distancia de separación de los electrodos entre su área. En nuestro caso, la celda está diseñada para que la distancia y el área sean igual a la unidad. Así conseguimos que la conductancia sea igual a la conductividad, lo que facilitará los cálculos. Hasta aquí se han explicado todos los conceptos que caracterizan a un sensor de conductividad y cómo tiene que ser este para que la conductividad sea igual a la inversa de la resistencia. Ahora nos centraremos en la parte electrónica, es decir, en cómo conseguir transformar la resistencia detectada en la disolución en una señal eléctrica que pueda ser leída por un microcontrolador. Pues bien, esto se consigue usando un circuito muy sencillo y popular conocido como divisor de tensión. Se trata de dos resistencias conectadas en serie de forma que la tensión de entrada se reparte entre cada una de estas. En R1 tendremos una caída de tensión proporcional a su resistencia y en R2 tendremos otra caída de tensión conocida como tensión salida del divisor Vout. Aquí se muestra la expresión matemática que nos permite calcular cuál es la tensión de salida en función de los valores de las resistencias R1 y R2 y de la tensión de entrada Vin. Veamos a continuación cómo se usa este circuito para medir la magnitud objeto de este proyecto, la resistencia de las disoluciones. Si observamos el divisor de tensión, lo que antes era R2 ahora es RS, es decir, la resistencia variable del sensor. Para que lo entendamos mejor, R2 es sustituido por nuestra sonda que actuará como una resistencia cuyo valor variará en función de la disolución que se mida. Esto significa que si la sonda se introduce en una disolución con alta conductividad, tendremos un valor RS muy pequeño y en Vout tendremos un valor de tensión proporcional al mismo. Por tanto, el divisor de tensión nos permite transformar el nivel de conductividad de una disolución en un valor de voltaje concreto. Sin embargo, este parámetro resulta difícil de interpretar por quienes trabajan con este tipo de sensores. Es por esto que resulta imprescindible transformar este voltaje en microsiemens por centímetro, que es la unidad que usan los sensores de conductividad comerciales. Este proceso de transformación es sencillo, simplemente tenemos que llevar a cabo los siguientes pasos. Primero hay que poner la conductividad en función de RS y tendremos que RS es igual a la inversa de la conductividad. Después, sustituir el valor RS en la fórmula del divisor de tensión. Y por último, operar hasta dejar la conductividad en función de la tensión de entrada Vin, la tensión de salida Vout y la resistencia fija R.
Una vez diseñado el sensor, es muy probable que sus lecturas no sean 100% exactas, debido a errores de tolerancia de los componentes, entre otros. Sin embargo, esto se soluciona realizando un proceso de calibración donde se contrastan las medidas de nuestro sensor con las medidas de otro que ya está calibrado. Se obtiene así una función de transferencia que relaciona las medidas actuales del sensor con las medidas exactas que tendría que dar. En nuestro caso, para obtener esta curva de calibración, se han medido con ambos sensores 11 patrones con distinta conductividad. En la pantalla se pueden ver tanto las disoluciones usadas como la tabla con los resultados obtenidos tras medir dichas disoluciones. En la primera columna aparecen los distintos voltajes obtenidos con nuestra sonda y en la segunda los datos microsiemens por centímetro leídos por nuestro sensor que se corresponden con estos voltajes. A continuación se muestra la curva de calibración obtenida a partir de la representación de los datos mostrados en la tabla, donde la primera columna se corresponde con las medidas de nuestro sensor y la segunda con las medidas obtenidas por un sensor de conductividad comercial. En la gráfica se pueden observar que hay una relación lineal entre los datos. La gráfica también muestra la línea de tendencia junto a su ecuación, además del parámetro de R cuadrado, que nos confirma que dicha línea es muy confiable ya que su valor es prácticamente igual a 1. Esta ecuación es nuestra función de transferencia para obtener la salida del sensor a partir del dato de entrada que lee. Y con esto ya tendríamos resuelta la parte electrónica. Hagamos un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Primero, el sensor mide la resistencia de la disolución y proporciona su voltaje proporcional. Después, a través de una expresión matemática previamente calculada, se transforma el voltaje en conductividad sin calibrar, es decir, se pasa de voltios a microsiemens por centímetro. Y finalmente, se aplica la ecuación de la curva de calibración para obtener un valor exacto de conductividad. Para implementar nuestro sensor hemos usado la plataforma educativa de desarrollo NI-Elbit de National Instruments, plataforma con la que trabajan nuestros alumnos en distintos cursos. Veamos todo el proceso con más detalle a través de una experiencia práctica. La experiencia estará dividida en dos partes. Primero se muestra el diseño y montaje electrónico en la placa de prototipado NI-Elbit de National Instruments y después el software creado con LabVIEW para adquirir la señal obtenida por la sonda, transformarla en conductividad y calibrarla. Esta es la plataforma educativa NI-Elbit de National Instruments. En la parte frontal tenemos varios mandos que sirven para controlar, entre otras cosas, una fuente de continua y un generador de señales que es el que vamos a usar para alimentar nuestro sensor usando una tensión RMS de 1,62 voltios a una frecuencia de 5 kHz. Es importante destacar que este tipo de sensores deben trabajar con una señal alterna para evitar que se produzca un proceso de electrólisis mientras se lleva a cabo la medida. Aquí en la parte superior tenemos la placa de prototipado donde se ha montado el circuito del sensor. Justo aquí podemos ver el divisor de tensión del que hemos hablado durante la presentación. Por un lado tenemos una resistencia que sería R1 y está conectada directamente a la fuente de alimentación a través de este cable, que como veis está conectado a un pin llamado Fund-Out, pin del que obtenemos los 1,6 voltios RMS. Por otro lado tenemos la resistencia variable que sería nuestra sonda, la que vamos a introducir en la disolución para medir cuántos microsiemens por centímetro tiene. Y finalmente, en este punto tenemos la salida del divisor de tensión, que a través de este cable se conecta con este puerto de entrada analógico, de manera que la señal puede ser analizada desde el entorno software LabVIEW. Aquí se muestra el software desarrollado con LabVIEW para procesar la señal detectada por la sonda. Este componente es el encargado de adquirir la señal conectada al puerto de entrada analógico. El siguiente elemento transforma la señal analógica en tensión RMS. A continuación, este conjunto de bloques transforma la tensión RMS en conductividad, medida que es calibrada a través de estos componentes. Finalmente, la medida es proporcionada a este elemento que se encarga de visualizar el valor de conductividad de forma gráfica. Para probar nuestro sensor vamos a introducir la sonda en dos disoluciones distintas, una de 300 microsiemens por centímetro y otra de 800 microsiemens por centímetro. En esta segunda parte del proyecto hemos visto cómo diseñar y calibrar desde cero un sensor de conductividad sencillo. Muchas gracias por vernos y esperamos que haya sido de vuestro interés. A continuación, mi compañero presentará la tercera parte del proyecto.